Señoras y señores, muy buenas tardes. El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas les da la más cordial bienvenida a la 13ª exposición Argentina Oil and Gas Expo. A continuación, iniciaremos la segunda sesión del ciclo de encuentros con los CEOs. Invitamos en primer lugar a subir al escenario al presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, quien será el moderador de la sesión. Bienvenido. E invito a quien será el primer panel. Quien hablará será el señor Marcos Bulgeroni, quien es CEO de Pan American Energy. Bienvenido. Muchas gracias. Marcos. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias por estar acá, compartir tus ideas, pero te quiero sacar un poco de la zona de confort, no voy a hablar de Pan American. Mejor. Estuvimos hablando ayer sobre todo de Vaca Muerta, condiciones, infraestructura, etcétera. Y creo que en este momento en el mundo, con el tema de la invasión rusa a Ucrania, han cambiado muchísimas cosas. Algunos efectos se están viendo, geopolíticos y estructurales, y otras cosas más van a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría ver tu mirada, tu visión sobre cómo se está desarrollando ahora los mercados que nos interesan, ¿no? De hidrocarburos sobre todo, y cómo se está acomodando. ¿Cómo pensás que se va a reacomodar esto en el futuro? Bueno, gracias Ernesto, la verdad que muy contento de estar acá contigo en esta nueva edición de la Argentina Oil and Gas. Está buenísimo que podamos estar todos acá juntos en forma presencial. Y lo que, digamos, el tema del efecto de la invasión rusa en Ucrania es un tema muy importante. Lo que me gustaría capaz es mirar el contexto en el cual este efecto tiene sobre los mercados, porque realmente el contexto ya venía bastante, digamos, tirante. Veníamos de un mercado de oferta-demanda muy tirante. Esto es una apreciación personal, pero también creo hablar por muchos en la industria que durante varios años las políticas de transición energética mundiales de varios países, particularmente Europa y otros, parecían estar guiadas más a castigar a la industria que a fomentar que seamos protagonistas de la transición energética, que seamos realmente una industria que aporte a la solución, invirtiendo en soluciones que bajen el contenido de carbono de la energía y además que sigan invirtiendo. Entonces, en este contexto, la reacción de la industria fue básicamente invertir menos. Menor inversión quiere decir menor producción en el breve plazo. Y esto se conjuga con una demanda que volvió después de la liberación del COVID, demanda que la Agencia Internacional de Energía hoy predice que va a llegar a los 100 millones de barriles día, como pre-pandemia. Entonces, la ecuación es muy fácil, ¿no? Mayor demanda, menor oferta, vivíamos en un mundo de precios a la alza. Este es el contexto en el cual le tenés que poner esta variable exógena, que es la guerra en Ucrania, que no hace que complicar la situación. Claramente, la guerra en Ucrania presenta un nuevo mundo donde básicamente es un shock de oferta, producto de las sanciones de Occidente hacia Rusia, y en donde el mercado está empezando, digamos, ha empezado desde el primer día de las sanciones y probablemente por los próximos, quién sabe, pero sin duda 3, 6 y quién sabe por qué tiempo más, a reacomodarse a este nuevo equilibrio de este mundo de sanciones. Para que tengamos una idea de números, para poner en contexto, Rusia hoy produce alrededor de 11 millones de barriles día, exporta productos y crudo por 7.3 millones de barriles, y de esos 7.3 alrededor de 4.6, 4.7 van a Europa, principalmente. Estados Unidos un poquito, pero principalmente Europa. Entonces,
Bueno, y el remanente, los 2,6, van hacia Asia, de los cuales China representa 1,6. Entonces, lo que vemos es este reordenamiento de los agentes del mercado, contratos que Europa le compraba a Rusia, que se cortan, que no siguen y que empiezan a buscar barriles que no están sancionados. Y también barriles de crudo ruso que antes le vendía a Europa, que en primera medida están flotando en el Mar del Norte y están buscando acceso a esos mercados asiáticos que tienen algo de lugar, probablemente China e India, probablemente sea el gran comprador, pero que bueno, no es una dinámica fácil, no es una dinámica rápida y seguramente algún barril, 1 o 2 millones de barriles se estima queden en el mercado. El mercado del gas es aún una situación, diría, un poquito más compleja, sí, por la inelasticidad del mercado en sí. Sabemos que Rusia es el gran proveedor de energía de Europa, energía en su matriz tiene 30% de gas, de eso al menos la mitad viene de Rusia y por gasoducto. Entonces, en un mundo de sanciones, Europa tiene que reemplazar ese gas, porque la dinámica de seguridad energética, es decir, las políticas de seguridad nacional empiezan a tomar preeminencia, es decir, no es que empiezan, toman preeminencia sobre lo que es el mercado, y Europa decide, hace unas semanas, de reemplazar al menos 2/3 de ese gas ruso para fines del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de que Europa tiene que reemplazar alrededor de 70 billones de metros cúbicos de GNL y alrededor de 10, 15 billones de metros cúbicos de ducto. Ese gas, adicional que tiene que comprar viaducto que no viene de Rusia, vendría, del gas de Azerbaiyán, del gas de Argelia y el gas de Noruega, del Mar del Norte, que tienen en un corto plazo es muy difícil que eso se incremente tanto. Y el gran problema lo vemos en el GNL, porque la realidad es que esas cantidades ingentes de GNL no existen en el mercado adicionales. Entonces lo que realmente estamos hablando es una guerra, una puja, una guerra de precios, en donde Europa está pujando para redireccionar los barcos de Qatar, de Trinidad, eventualmente del oeste de África, que en vez de que vayan hacia Asia, vayan hacia Europa. En ese contexto, me parece que es difícil no decir que va a ser un año muy difícil y que al final del día también es una oportunidad, porque de alguna manera, reconociendo esta debilidad intrínseca en la cual nos encontramos, podemos empezar a cuestionar las políticas que veníamos haciendo antes de la guerra, decir, bueno, tenemos que hacer políticas que incentiven a la industria a invertir en petróleo y gas, pero también a invertir en renovables. Te olvidaste del carbón, porque Rusia también es un sin duda gran productor de carbón y eso quedaría también afuera, ¿no es cierto? Sí, y sí. Europa está mirando el carbón también como un sustituto, ¿no? Lo cual en cierta medida quiere decir, bueno, vamos a dejar la transición por un momento hasta que nos sentamos seguros, ¿no es cierto? A ver, llega el absurdo de que hace 6 meses te castigaban si producías un barril de petróleo, hoy te castigan si no producís un barril de petróleo. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos, digamos. Sí. Pero bueno, parte de la vida y es parte de estas circunstancias que no sabíamos que iban a ser así. Hablaste de dónde podrá encontrar nuevos gas Europa y crudo. Hay que reemplazar de crudo, olvídate los productos, serían cerca de unos 3 millones. Correcto. 3 millones y medio. ¿De dónde se podrían obtener? Bueno, a ver, la respuesta es no, como te decía, venimos de un contexto de un mercado muy ajustado, en donde las empresas estamos restringidas financieramente desde los accionistas a invertir para incrementar y reemplazar nuestras reservas.
Entonces, te voy a decir las cosas donde, digamos, todos lo sabemos. ¿Dónde pueden ir a buscar crudo? Han ido a buscar crudo a Venezuela. ¿Cuánto puede dar Venezuela? 400.000 barriles, con toda la furia. Sí. Se ha ido a buscar también algo de crudo, bueno, digamos, Canadá, el Mar del Norte. Está la gran cuestión de cuánto crudo llegaría a aportar la eventualidad de un pacto con Irán. Pero la realidad es que hoy la OPEC, gran parte de los países de la OPEC están produciendo por debajo de su cuota, y solo Arabia Saudita y los Emiratos son los que tienen esta gran reserva de 2,5 millones de crudo, pero la realidad es que hoy por hoy no se ven en el mercado esos barriles. Esto, obviamente, esta incertidumbre, que en cierta medida por tu conversación lo estamos viendo, ¿no? Está mostrando el porqué de todos estos saltos en los precios, ¿no? ¿Y a dónde van a ir a parar eso? Es decir, ¿cuánto tiempo pensás que vamos a tener estos, no digo en precios altos, sino esta incertidumbre sobre si el precio es alto o bajo, mañana que tenemos? Porque todo este recomendamiento, ¿viste?, va a partir de las decisiones de la OPEP. Otro gran actor acá es el primer productor de crudo, que es Estados Unidos, que van a ser los independents, y con el shale en Estados Unidos. Hay muchas incógnitas, ¿no? Venezuela, Irán, lo acabas de decir, no se sabe, ¿no? Es un misterio. ¿Cuánto demora esto en reacomodarse? ¿Viste? La verdad es que me estás pidiendo que saque la bola de cristal, sí, y te diga cuál es el precio del Brent, digamos, dentro de 10 días. Sí. Pero bueno. Si la pegás, sí, no, me la olvidé en el auto. Te van a nombrar el gurú. Ahora la voy a buscar. Te diría que, vamos a ponerlo de esta forma, hay un proceso que es, llamémoslo técnico, que es el reajuste de los contratos. Los contratos que tenía Europa con los barriles rusos, por las sanciones se terminan, o sea, los contratos viejos se implementan y se llevan a cabo, pero no hay nuevos contratos. Entonces están todos los agentes del mercado prácticamente buscando nuevos suppliers. La verdad es que esto no va a llevar años, pero no veo que lleve menos de 3, 4 meses, 6 meses, porque el proceso de terminar un contrato, ir a buscar nuevos barriles, porque al final del día el mercado se va a reajustar, no es que hay nuevas cantidades de producción en el corto plazo, se va a reajustar, puede llevar sin duda 3 a 6 meses, con lo cual no me imagino un 2022 con precios, con precios bajando de los actuales necesariamente. La otra pata de todo esto, y lo mencionaste un poco al pasar, es el financiamiento. Es decir, toda la conducta esta que han tenido las empresas de E&P de cuidar el capital, ¿viste? Si no invertir, cuidar su cash flow y demás, también viene por restricciones de la parte financiera, de que los bancos, cuando están buscando financiar otro tipo de proyectos y no tanto el gas y el petróleo, como dijiste vos, estamos como castigados, estuvimos como castigados. Muchas de las cosas que te piden es huella de carbono. ¿Vos ves una flexibilización de eso a partir de lo que es ahora? Porque si estamos hablando de cómo volvemos al carbón y volvemos a la seguridad de suministro, seguridad de abastecimiento, debería haber una contrapartida en el financiamiento de los bancos, ¿no? A ver, como toda la vida, yo creo en los equilibrios. Creo Sí. que en los últimos años se fue a un extremo, a un purismo que no ayudaba a resolver el problema, que todos queremos resolver, el problema de bajar las emisiones y tener una menor huella de carbono. Y este purismo llevaba a situaciones en las cuales empresas que tenían proyectos buenos, que además en una industria que necesita reemplazar las reservas, no obtenían ese financiamiento.
también partimos de una base en la cual probablemente la última década mundialmente fue una década en la cual hubo una laxidad en el financiamiento, en particular en Estados Unidos, de financiar crecimiento por el crecimiento mismo. Entonces, estos shocks ayudan de alguna manera a hacer que la industria y la industria financiera empiece a ver un poquito más en detalle qué es lo importante, cuál es una situación equilibrada, razonable, necesaria, lógica. Entonces yo espero que haya probablemente un mercado financiero que entienda que nosotros necesitamos como industria seguir proveyendo energía abundante, barata, al mercado, pero que además nos ayude a también financiar proyectos de renovables, de captura de carbono y algunos otros proyectos que ayudan a mejorar la eficiencia y a bajar nuestra huella de carbono. Muy bien. ¿Cuál es, ahora vengamos acá a Argentina, ¿no? Todo esto bien, ¿cómo ves el impacto que esto va a tener acá en el país, ¿no? Y esto actual y el reacomodamiento que le sigue, ¿no? Sí. A ver, sin duda esto es una mala noticia para la Argentina, creo que no voy a decir ninguna... Mala y buena por ahí, ¿no? Bueno, digo, en la primera iteración es una mala noticia, en el sentido de que precios altos son malos para la balanza energética, la balanza comercial. Las estimaciones que yo he visto no alcanzan el incremento de los precios de los commodities para mitigar esto. Obviamente depende de cuánto importamos, porque Argentina sigue siendo un neto importador de gas a través del GNL. El año pasado, como sabes bien, importamos alrededor de 55 cargos, promedio de $8,5 dólares. Estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de dólares. Este año se preveía importar 60, 65 cargos, es decir, incrementar esta importación, en parte probablemente por la negociación con Bolivia, en parte por las reservas hídricas que teníamos. Pero bueno, los precios hoy, la verdad es que te fuerzan de alguna manera a reajustar esa estrategia original. Y como decís vos, bueno, y eso va a tener un costo. Si nosotros fuéramos, que no creo que se haga, pero es mi opinión personal, a comprar todos esos cargos, porque aparte no creo que los haya en el mercado esos cargos, sería un costo enorme, 5.000, 6.000 millones. Ahora, lo positivo es que estas situaciones te llevan de vuelta a reorganizar las prioridades y empezar a encontrar un equilibrio. Y dentro de esas prioridades todos sabemos que tenemos que desarrollar Vaca Muerta y los otros proyectos de oil and gas que tenemos, porque Vaca Muerta, digamos, nos va a permitir claramente cambiar la matriz energética de nuestro país. Tenemos, sabés, reservas de más de 300 TCF y como siempre digo, estas reservas son 6 veces el consumo futuro de Argentina por los próximos 30 años, con lo cual realmente necesitamos desarrollar estas reservas bajo 2 condiciones: ampliar nuestra capacidad de transporte y encontrar nuevos mercados vinculándonos con el mundo. Y esta es la novedad, esto es lo bueno. Ahora, creo que después de muchos años del desarrollo de la cuenca, de haber invertido más de 25.000 millones de dólares, perforado más de 1.200 pozos, toda la industria hoy entiende bien dónde tiene objetivos de perforación que son más productivos, sabe cómo producir en forma eficiente y es el momento de desarrollarlo. Entonces, volviendo a los pendientes para hacer, en términos de la ampliación, se llamó la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, creo que es una muy buena noticia. Nosotros como industria apoyamos esto, es importante que se haga. Esto va a ampliar en 11 millones de metros cúbicos y creemos que esta tiene que ser la primera etapa. Sabemos que hay una segunda etapa de Salliqueló a San Jerónimo, que son adicionales 13 millones de metros cúbicos, y finalmente la tercera etapa, que es unir, digamos, todo Vaca Muerta con el Norte Grande, uniendo la parte del anillo de TGS Buenos Aires con la parte norte de TGN.
Y esta es la precondición para empezar a buscar los mercados externos. Es decir, nosotros tenemos que ampliar nuestra capacidad interna para después ir a mercados internos. Desde hace muchos años se venía hablando de la regionalización de la red de gasoductos, del Mercosur, Bolivia. Hoy creo que es una realidad. Creo que con Vaca Muerta, con las reservas de Vaca Muerta, más lo que se está desarrollando en el sur, más lo que eventualmente nosotros hemos encontrado algunas cosas en la cuenca del Golfo, hoy tenemos esa posibilidad para sosteniblemente exportar a Brasil. Yo me imagino un anillo que vaya desde Vaca Muerta, Buenos Aires, Porto Alegre. A mi entender tiene que ser un anillo complexivo, no puede ser solo una dirección, un caño, sino tiene que haber como mínimo dos, uno desde Montevideo hasta Porto Alegre y otro de Uruguayana a Porto Alegre. Y por qué no redireccionar parte del gas boliviano y suplir el norte de Brasil a través del caño que existe hoy en Bolivia. Porque solo así, con este anillo, es que vamos a empezar a bajar los costos de transporte. Con esta masa crítica vamos a tener costos unitarios bajos y nos va a permitir ser eficientes y competitivos en términos de costos con el brasilero. Y además, eventualmente, porque esto estamos hablando de 30 a 40 millones de metros cúbicos de suplido adicional a Brasil, ¿por qué no que el sur de Brasil se redireccione el caño y también supla el norte de Brasil? Este es un primer punto. Y el segundo es la planta de GNL, que se ha hablado, digamos, muchísimo en estas sesiones. Además, venimos hablando en sesiones anteriores. ¿Te olvidaste, disculpame una interrupción, llenar los caños que van a Chile? Por supuesto. Todo el año. Todo el año. Aceptando que el picking va a ser siempre picking y vas a tener que conseguir gasoil, GNL, porque es lo más barato que vas a encontrar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, Chile, la planta de GNL, estamos hablando de una planta, de un proyecto que es muy importante. Todos conocemos los números, hay que hacer el gasoducto dedicado, la planta, la infraestructura de energía, el storage, la infraestructura portuaria. Estamos hablando de, si queremos, aunque sea modular y son, qué sé yo, 4,5 a 13 millones de toneladas, estamos hablando de 10, 15 billones de dólares, más lo que se suma al desarrollo de APSE. 10, 15 mil. Sí, billones. Billones. 10, 15 billones de dólares. Bien, sí. Más el desarrollo UPSIN, que serán otros 15 o 20 billones. Ahora, esto, a nuestro entender, acá como en el mundo, se tiene que hacer a través de un consorcio. Nosotros entendemos que es el consorcio liderado por YPF, nosotros queremos que YPF lidere el consorcio y que incluya todas las productoras, que son las operadoras, las operadoras de las moléculas, que integren este consorcio. También, ¿por qué no?, con empresas que hayan tenido experiencia en manejo y operación de estas plantas y, por supuesto, compradores. Entonces, esta es la forma en la cual nosotros pensamos y creemos que tiene que desarrollarse este proyecto. Y bueno, y del gobierno necesitamos lo de siempre, señales claras de largo plazo, garantías de que el gas va a fluir, tener una regulación que permita que el gas, podamos hacer contratos a largo plazo de gas. A mí me parece que sería importante también tener acuerdos país a país para darle un marco internacional. Sí. Y, por supuesto, acceso a las divisas, acceso a poder tener esas divisas para financiar y repagar el proyecto. Y yo me imagino tener un fideicomiso en el cual una parte importante de esas divisas queden afuera para poder repagar la inversión, porque al final vamos a trabajar por los bancos, o sea, sí, digámoslo, por un largo tiempo. Sí, exactamente. Acá es impensado que si no conseguís de la parte financiera los dólares, esto no se hace. Bueno, una última reflexión, ¿no? No somos hoy un proveedor confiable como país porque tenemos un track record de cortes terribles. Vos mencionaste algunas de las condiciones, ¿no? Yo creo que estamos atrapados, ¿no?, en un círculo vicioso, porque si desarrollamos Vaca Muerta, el problema no van a ser las divisas. El problema es cómo hacer para que esas divisas no entren al país y fortalezcan el peso. Yo creo que es la inversa. El problema va a ser la inversa. Sin embargo, en el arranque sí necesitamos esa disponibilidad, ¿no?
¿Cómo ves ese timing y cómo se podría lograr eso? Como última reflexión, ¿no? Tenemos el tiempo, me parece que nos pusieron de más, Sí. y si no, no van a... A ver, la industria ha sido siempre una industria que ha aportado ingentes divisas a la balanza energética, a la balanza comercial del país, siempre. Es decir, si nosotros hacemos un historial de lo que, digamos, ha invertido la industria y lo que ha repagado como capital, por lejos es un saldo positivo siempre en la historia. Entonces, la verdad es que es una cuestión, digamos, no creo que haya una nueva condición que se tenga que cumplir para que esto cambie. Es decir, para que, digamos, bueno, de ahora en más vamos a empezar a producir más divisas de las que consumimos. Siempre fue así. Entonces, yo considero que es algo que tenemos que empujar, que se va a dar. Creo que estos procesos, digamos, desgraciadamente la guerra hace que la política, la sociedad y la misma industria reflexione acerca de las prioridades y de que si nunca iniciamos algo, nunca vamos a terminarlo. Así que considero que lo vamos a hacer. Perfecto. Bueno, te juntaste a mi sueño de los 500.000 o 1 millón de barriles. Así Marcos, te agradezco muchísimo la presencia. Gracias, Ernesto. Gracias. A continuación vamos a dar lugar a nuestro segundo panel. Para ello voy a invitar al señor Jean Rani, presidente de Shell Argentina, y a Javier Rielo, director de Total Austral y director general de Conosur. Muchas gracias. Jean, donde quieras, es free. Javier, gracias por estar acá. ¿Me pueden poner el timer en 20, por favor? Porque si no van a superponerse con los cócteles y demás, y nos van a quedar... Marcos se nos robó el tiempo. Sí, exactamente. Quiero estar en medio de la gente. Que no sé cuánto me acopla. pusieron, ¿viste? Y estamos... Bueno, vamos bien igual, vamos bien. Tenemos tiempo de sobra para conversar. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, no voy a arrancar con el tema internacional, así que pues ya estuvimos hablando bastante con Marcos y como me decís que te robó el tiempo, entonces tenemos suficiente de eso. Pero me gustaría que nos comenten, son 2 compañías internacionales importantísimas, ¿no? Mundialmente, y si cada uno de ustedes me puede decir cómo encaja dentro de la estrategia global de sus compañías los activos en la Argentina. ¿Querés empezar, Jean? Sí. Bueno, gracias, Ernesto. Y bueno, pero felicitaciones por hacer el evento presencial. Es un gato de estar de vuelta aquí en el AOG a ver a los compañeros, a ver las innovaciones de los últimos 2 años en los stands. Entonces, fantástico. Bien hecho. El mundo, claro, el mundo está pasando esa transición energética. Sí o sí debemos reducir el consumo de energía fósiles para minimizar el impacto del cambio climático. Los países y las compañías estamos ajustando a esta nueva realidad. Y nuestra compañía ya estamos comprometidos de llevar nuestras emisiones de carbono hasta el neto cero en el 2050. Por eso debemos ajustar el portafolio. Estamos enfocando a las inversiones en el upstream, en los desarrollos de mínimo impacto, que tienen mínimo impacto, mínimos emisiones. Y Argentina cabe bien en ese sentido. Nuestro negocio aquí en principal es de la vaca muerta, petróleo de la vaca muerta. Es una de las fuentes de hidrocarburos más eficiente en términos de emisiones, mínimo emisiones de CO2. Y estamos instalando una red de electrificación para electrificar el campo entero, que va haciendo hasta menos emisiones del campo. El rol de los upstream, de los activos como la vaca muerta, es a seguir abasteciendo a los clientes, abasteciendo a los clientes con energía confiable de menos o mínimo impacto.
y de la vaca muerta podemos abastecer el mercado doméstico de Argentina y exportar un petróleo de menos impacto al mundo, generando divisas que podemos utilizar y el país puede utilizar para las inversiones en gas y renovables y captura de carbón. Perfecto. Javier. No nos diferenciamos mucho de Shell, somos muy parecidos en ese sentido. La única diferencia tal vez en Argentina es que tenemos una historia un poco más larga en la parte de exploración y producción, porque ustedes tuvieron una presencia muy larga en la parte de downstream. Pero estamos desde el año 1978 en el país, hemos sido pioneros en todo lo que tiene que ver con la exploración y el desarrollo offshore. Fuimos muy exitosos en Tierra del Fuego. Nos movimos a Neuquén. En Neuquén performamos el primer pozo horizontal. En aquel momento todo el mundo nos miraba con cara media extraña cuando empezamos a hacer drains horizontales, pero performamos el primer pozo horizontal, desarrollamos el Taigas, desarrollamos el Shale Gas. En Argentina tenemos una historia de crecimiento. Esa ha sido siempre la estrategia acá en cuanto a producción de petróleo y gas. Esa sigue siendo la estrategia en Argentina. No desconocemos que somos protagonistas fundamentales también en la transición energética, en esta transición energética que ha descrito John. Y bueno, nos movemos hacia una empresa multienergía. Hemos cambiado el nombre, ya no nos llamamos más Total, nos llamamos Total Energies. Tiene un auto eléctrico en el stand encima. Tenemos un auto eléctrico, no tenemos los bornes de carga todavía, pero estamos instalando algunos en Pilar de prueba. Así que yo lo primero que pedí fue un auto eléctrico y no hay. Pero bueno, vamos a ir evolucionando un poco más en ese sentido. Pero somos actores principales de transición energética. Tenemos un objetivo de generar 35 gigawatts en el año 2025. Estamos bien encaminados. En el año 2030 ese número va a pasar a 100 gigawatts. Parte de eso va a ser generado en Argentina. En Argentina tenemos proyectos que producen hoy renovables alrededor de 180 megawatts y bueno, el objetivo es seguir creciendo. Bueno, muy bien. Una corrección nomás. Shell es muy antigua en Argentina porque empezó en Diadema, una vieja concesión que sigue produciendo hoy en día hasta que la tiene Capsa. Y lo que pasa que estuvo on-off, ¿no? Venía, se iba, y ahora, según las palabras de Jan, está sólidamente establecida acá. Total vino un poco más tarde, pero tuvo una permanencia y un crecimiento, como lo mencionó Javier, muy importante a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, ambos son operadores relevantes internacionalmente en offshore también, de alta experiencia, y están acá también interesados en la exploración de la parte de la cuenca norte del Atlántico en la Argentina, que ha generado enormes expectativas. ¿Qué me pueden comentar? ¿Por qué esas expectativas? ¿Qué es lo que se ve en estas cuencas? ¿Quieres empezar? No problema. El offshore en Argentina tiene un potencial enorme, ¿no? Brasil lo ha probado, los países del oeste africano también. Venimos de hacer grandes descubrimientos con Shell en Namibia. No hay razón por la que ese play no se puede extender hacia Argentina. Bueno, hay muchos geólogos en la sala, saben mucho más que yo, pero están muy convencidos que todo eso puede extenderse hacia Argentina. No se habrá quedado en el medio del océano, ¿no? Vino para acá. El potencial existe, Nosotros hemos tenido la suerte de explorar en la cuenca austral. Hemos sido bastante exitosos en ese sentido. Pudimos desarrollar petróleo al principio, lo pusimos en producción en el año 1989. Seguimos con el gas, tenemos 5 plataformas en producción, producimos 20 millones de metros cúbicos de gas desde el offshore. Tenemos una historia de desarrollo en Tierra del Fuego que prueba que se puede desarrollar hidrocarburos en el offshore, minimizando todos los riesgos medioambientales y haciéndolo de una forma exitosa. Tenemos una provincia que nos acompaña con mucho rigor, porque no nos deja movilizarnos mucho, no nos controlan mucho, pero bueno, son testigos privilegiados de todo lo que hacemos ahí. Y yo he vuelto al país hace poco, he seguido todos los debates que hubo, te he escuchado a vos también, Ernesto, hablando sobre el tema.
El debate se tiene que dar, la discusión se tiene que dar, pero no hay razón para que este tipo de exploración y desarrollo no se dé en Argentina. Se da en todas partes del mundo con todas las seguridades que amerita, con el respeto del medio ambiente, y los países más desarrollados del mundo lo llevan adelante. Así que no veo por qué no podría desarrollarse en Argentina. Y de nuevo, el potencial, la geología está. Sí. Y una aclaración adicional con respecto a la operación del sur. Está mucho más cerca de la costa que lo que se va a explorar hoy, en aguas con una biodiversidad impresionante y muy transparente, ¿no es cierto? Así que ahí lo que estás hablando se puede comprobar inmediatamente si no es cierto, si no hay derrames, no ha habido contingencias en esa operación offshore. Felicitaciones a vos y los socios por eso, ¿no? Jan, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo soy geólogo y yo empecé algunos de mis primeros pasos como geólogo fue estudios de la costa fuera de Argentina en los años 90. Y ha sido un incógnito, un misterio, la ausencia de petróleo y gas en la parte norte de la costa fuera de Argentina, mientras hay cantidades importantes en África. Y ya en los 20 años, desde las últimas exploraciones importantes en Argentina, ha sido muchos desarrollos tecnológicos, innovaciones en la perforación en la costa afuera, en aguas profundas, y datos nuevos de la costa de África, como mencionó Javier. Entonces ya debo manejar la expectativa, porque claro que exploración es exploración, el chance siempre es mayor de no tener éxito que un descubrimiento, pero yo soy optimista en la área de la Argentina, cuenca Argentina Norte, de la posibilidad, seguro que vale ir explorando a ver qué hay, si hay un play verdadero allá, y si hay, otra vez con una expectativa baja, pero si hay, y tiene toda la potencial de ser otra Vaca Muerta, tiene la potencial de ser grande, algo transformadora a la industria. Sí, esperemos, porque si no es grande, dudo que van a tirar $800 millones en exploración, 90, 100 millones de dólares en un pozo. Tiene que ser un yacimiento importante como para que justifique eso. Pero para que tengamos una idea, ¿qué descubrieron en Namibia? ¿En Namibia? Sí. Namibia era, ¿no? Sí, en Namibia. Primero Shell perforó un pozo, nosotros perforamos un pozo, un bloque vecino, y creo que el play es de varios miles de millones de barriles. Miles de millones de barriles. Sí. Acá en Vaca Muerta se calculan los recursos de 11 billones de barriles. ¿Quién sabe cuántos recursos hay? Que hay muchísimo para hacer en Vaca Muerta. No sé si me vas a hacer la pregunta del millón de barriles, pero yo creo que con el millón de barriles te quedaste corto, muy corto. Que en Estados Unidos, neto importador de petróleo, de gas, pensamos todos, algunos de los presentes acá, en construir plantas de LNG. Vos pensabas, exacto. En tu pasado. En mi pasado, exactamente. Construyamos plantas de LNG de regasificación en Estados Unidos, hoy un exportador neto de energía. 10 millones de barriles producidos del Shell. Yo no veo por qué Vaca Muerta no puede producir eso. Increíble. Entonces ahora viene la segunda pregunta. Tenemos Vaca Muerta, tenemos el offshore. ¿Se contrapone uno con otro? ¿Son complementarios? Si hacemos uno, no hacemos el otro. ¿Cuál es la...? A mí son muy complementarios. Más que nada por el plazo. Porque si los desarrollos de costa afuera son largo tiempo, no vamos a ver nada con caso de éxito hasta los años 2030. En los años 2030, la Vaca Muerta, con condiciones competitivas, inversiones, va a estar a pleno. Entonces los ingresos, las divisas, los empleos que van de la Vaca Muerta va complementando el desarrollo siguiente de la costa afuera. Si me dejas complementar, y complemento lo que la clase magistral de macroeconomía de Marco de hace unos minutos, porque es así, todo se complementa. Estamos en un mundo que va hacia una transición energética, en un mundo en el cual la demanda de energía crece. El desarrollo renovable no puede seguir ese ritmo de crecimiento. La producción de petróleo y de crudo va a seguir creciendo a nivel mundial. Nosotros somos principal actor en la transición energética. Nuestra producción de petróleo y de gas va a seguir creciendo. En ese crecimiento, que es
para satisfacer la demanda, tenemos que traer gas de donde sea. La ventaja de desarrollos offshore, como los que nosotros tenemos en Tierra del Fuego, los que se pueden dar en el offshore profundo, en las zonas de Cannes, es que te trae una masa de recursos de un día para el otro. O sea, tardás 3, 4 años en desarrollarlos, pero después ponen en producción 10, 15, 20 millones de metros cúbicos día, lo cual no es igual en Vaca Muerta, ¿no? Tenés una industrialización, claro, y un progreso paulatino del ritmo de crecimiento de la producción. En Tierra del Fuego, cualquiera de los proyectos que nosotros lanzamos trae 10 millones de metros cúbicos de un día para el otro. Eso es difícil perforando, no sé cuántos pozos hay que perforar, pero vamos a tener que perforar 400.000, 100, 200 pozos en Vaca Muerta para equipararlo. Por lo menos 1.000 por año seguro para llegar a esas cifras que sean relevantes. Y las condiciones de los desarrollos de la costa afuera, aguas profundas y hasta las aguas someras, son más parecidas a las condiciones de las inversiones para GNL, como mencionó Marcos. Son inversiones fuertes en el momento del desarrollo. Entonces, las condiciones necesarias en términos de financiamiento, acceso a divisas, etcétera, son más parecidos a lo de un desarrollo de una planta en costa afuera, en tierra firme, que la Vaca Muerta, cuál es más incremental. Con una demanda creciente de energía, todo eso es desarrollable sin ningún tipo de problema y todo eso es exportable, sin necesidad de tratarlo afuera del mar. Cuando venís a la exposición, ¿no?, sorprende lo que es la industria, ¿no es cierto? Porque uno ve esta exposición y no es toda la industria, porque tenemos de todo acá, pero todavía es mucho más amplia lo que es la industria del gas y el petróleo en Argentina. Y cuando yo hablo de industria, no solo hablo de los que producen el gas y el petróleo, sino todas las empresas que concurren, ¿no es cierto?, proveedores de bienes y servicios, ¿no es cierto?, consultores, no sé, todo el conglomerado, los distribuidores, transportistas, refino. Ahora vamos a hablar un poco de refino en el siguiente bloque. Y bueno, vamos a producir, digamos, tenemos la base y tenemos todo como para ser un país exportador. Casi podríamos hasta ser miembros de la OPEP dentro de poco, ¿no es cierto? Seguimos soñando. ¿Cómo ves ese crecimiento de la industria? Porque, ojo, los proveedores tienen que invertir, los de compañías de servicios tienen que invertir, vamos a tener que pelearnos con Estados Unidos para conseguir servicios que vengan acá. Y ¿cómo lo ven eso? ¿Cómo piensan que va a ser esa batalla? Es muy difícil. Pasar de este lado, donde vemos PowerPoint, a la realidad, después de hablar con la gente, discutir, es muy diferente, totalmente diferente. Es challenging. Yo veo que escucho y he prestado mucha atención a mis colegas, a las autoridades, todos los mensajes que hemos recibido, y creo que hay un trecho todavía por andar. Creo que tenemos que transcurrir varias etapas antes de pensar en grandes cosas que terminan siendo faraónicas. Creo que tenemos que garantizar el gas del invierno que viene, no de porque ya está jugado, pero tenemos que garantizar el gas del invierno que viene, pues el gas del invierno que viene hablamos de exportación, y es muy lindo exportar, pero primero tenemos que satisfacer la demanda local. Sí. Y para satisfacer la demanda local hay mucho para hacer. Y para todo lo que tenemos que hacer necesitamos que las cosas sean claras. Todo lo que decimos nosotros, que representamos inversores extranjeros con acceso a dólares, algunos dólares son para los que son exitosos para distribuir dividendos, porque todos los accionistas lo que precisan son dividendos, pero también es para importar equipos de perforación, para traer más equipos de fracturación. Es feo cuando uno se pone a discutir de traer más actividad argentina, que te digan págame por anticipado, ¿viste? O que te digan firmame un contrato de 5 años, incluime en el contrato que no va a haber una cláusula de expropiación, que voy a poder sacar al equipo de perforación del país. Todo eso trae una problemática que es muy grande en nuestra industria. Cuando nosotros lo podemos manejar, pero cuando se lo pasás a los ingenieros, esta problemática se complica, se atrasa. Entonces tenemos mucho camino para recorrer. Yo creo que todos son conscientes de eso, de todos los actores, gobierno, nosotros como conductores de la actividad, los inversores, nuestras casas matrices, todos somos conscientes del esfuerzo que hay que hacer.
y tenemos que hacerlo paulatinamente, tenemos que ir paso a paso. ¿Querés agregar algo, Jean? Que hay que ser competitivo. Y estoy de acuerdo que ya estamos compitiendo con el mundo, con el precio alto de crudo, los costos y las oportunidades para compañías que están aquí de servicios son mundial. Entonces hay que contratarlos aquí, conseguir la manera de atraerlo, de ser competitivo en Argentina, que es siempre complicado por hacer. Pero me da entusiasmo a ver la calidad, y la calidad de servicios que tenemos aquí, la calidad de ingenieros, geólogos, de la plantel, recurso humano argentino es excelente. Más que nada me preocupa que van a otro país, porque aquí es más difícil contratarlo. Pero la calidad y los servicios están por aprovechar del recurso. Si hacemos las condiciones, no hay ninguna razón que no podemos hacer un desarrollo en pleno. Bueno, tenemos 1 minuto y medio. Voy a tirarles una frase. Argentina siempre anda a contramano del mundo. Cuando el mundo va para allá, nosotros vamos para acá y viceversa. El mundo ahora está hablando de seguridad de suministro. Y creo que nosotros tenemos que olvidarnos de la seguridad de suministro y empezar a ser suministradores de esa seguridad. ¿Qué opinan de eso? Porque me parece que esa es la traba que hoy tenemos en nuestra cabeza para darle impulso a lo que es el desarrollo a full de Vaca Muerta. No puedo más que volver estar a de acuerdo. seguir a contramano del mundo nosotros. Sin lugar a duda. Pero también un amigo hace unos minutos me dijo que siempre que nos caímos nos levantamos. Por lo tanto, bueno, hay que seguir empujando en ese sentido. En este caso es ir a contramano del mundo, pero que nos beneficia. Sí. ¿No es cierto? Es decir, ser un país exportador no tiene que estar pensando en la seguridad de suministro, porque lo tenés todo. Lo más importante es que pocas naciones tienen es el recurso que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos que ser inteligentes para poder y la industria lista como para explotarlo. Las dos cosas. Porque una cosa es tener un descubrimiento y no tener industria. Nosotros tenemos las dos cosas al mismo tiempo. La industria y los recursos. Esperemos que se nos alineen la demanda. No y la demanda. La demanda está cambiando. Hablamos a veces de la ventana de oportunidad más que nada para el gas. Sí. Y con precios actuales de energía está acelerando los desarrollos de la implementación de las energías renovables. Entonces está achicando la ventana. La ventana está y el gas va a estar una energía útil de consumo masivo para muchos años, pero hay mucho gas en Argentina y debemos empezar aprovechándolo. Así es. Y el gas, hablamos con Marcos recién, es más estructural, lleva un poco más de tiempo, pero también le pregunté cómo hacemos para reemplazar lo que se está perdiendo, lo que está faltando de crudo, y Argentina podría hacer en pocos años, empezar a poner su granito de arena para ese reemplazo, ¿no es cierto? Sí, cierto. Bueno, les agradezco mucho y muchas gracias por compartir con nosotros lo que están pensando al respecto. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con nuestro tercer y último panel del día de hoy. En primer lugar, quiero invitar a subir al escenario al señor Manfred Beckham, quien es director general de Wintershall Dea Argentina, y al señor Teófilo Lacroce, presidente de Raizen Argentina. Está contemplado también el señor Horacio Turri, quien es director ejecutivo de exploración y producción de Pampa Energía, quien está llegando y se va a incorporar en unos minutos nada más a este panel. Muchas gracias. Bueno, mientras nos esperamos a Horacio, que está demorado, vamos a empezar con ustedes para no demorar al resto de la audiencia y lo que es la exposición. Wintershall dejó la operación hace un tiempo, pero mantiene los activos acá en Argentina. ¿Cómo es la estrategia? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pensamiento de Wintershall con respecto a los activos acá argentinos? Buenas tardes, gracias por la invitación.
La venta de Aguada Federal y Bandurria Norte y dejar de ser operador en Argentina fue una decisión estratégica que se basa básicamente en la transición energética, que queremos enfocarnos cada vez más en yacimientos con una huella de carbono relativamente baja y una gestión estricta de las emisiones. Pero a pesar de este cambio, Argentina es y sigue siendo un pilar importante en nuestra cartera para la producción de gas de la compañía. Y ahora, en este momento, como promotores de la transición energética, vamos a focalizar en el desarrollo de nuestros activos de gas en Tierra del Fuego y Neuquén también, es decir, en las varias oportunidades de inversión que tenemos, por ejemplo, el proyecto de Fénix en la concesión Cuenca Marina Austral con nuestros socios Total Energía y Pan American Energy, y también un continuo programa de perforación de pozos de gas en la Cuadra Pinchana Este en Neuquén. Y de esta manera creo que seguiremos siendo uno de los productores más importantes de gas del país. Y no solo uno de los productores más importantes, sino también vamos a abastecer a nuestros clientes con fuentes de energía más bajas en carbono a largo plazo. Está bien. Son una compañía alemana. Se está hablando de hacer proyectos de GNL en Argentina. Siempre Argentina pensó en el GNL hacia Asia-Pacífico o China. Ahora Europa puede ser otra posibilidad. ¿Cómo ves a Wintershall participando de un consorcio para llevar GNL a Europa? Creo que obviamente las circunstancias han cambiado, el mundo que nos rodea ha cambiado y no solo debido a la guerra en Europa, sino también en consecuencia del cambio climático y también la transición energética, entre otros factores. Sí, creo que seguramente hay una oportunidad para Argentina, pero creo también que esta oportunidad estaba ahí todo el tiempo y lo sigue estando, ¿sí? Y para la exportación de gas natural, tanto en forma de GNL o como en forma de hidrógeno azul, por ejemplo, requiere una acción decisiva, pero también requiere grandes inversiones de capital para el transporte, el procesamiento y, al fin, también para la transportación de estos productos a algún lugar. Y por eso requiere una acción decisiva. No es una solución para mañana. Está bien. Vos mismo lo sacaste, hidrógeno azul. ¿Cuál es el potencial de Argentina para eso? Como dije, nuestra estrategia nosotros enfocándonos en gas natural como impulso de la transición energética, complementando con la generación de hidrógeno y la gestión de las emisiones, una gestión estricta. Y creo que Argentina también tiene un gran potencial, ¿sí?
para la producción de hidrógeno azul, es decir, hidrógeno a partir de reformado de gas natural, con la captura y almacenamiento de CO2. Sí. Argentina tiene el gas en Neuquén, yacimientos convencionales agotados en Neuquén, o sea que reúne todas las condiciones que en algún momento Europa pensaba reunir a Rusia para, ¿cómo se llama? Para casualmente producir hidrógeno azul con los yacimientos depletados. Así que Argentina ahí creo que tiene una oportunidad importante y me alegro que compañías como la tuya estén mirando esos proyectos también, ¿no? En ese momento ya tenemos algunos proyectos para la generación de hidrógeno y para proyectos pilotos y también proyectos para la captura y almacenamiento de CO2 en Europa, en Dinamarca, en Noruega, en Alemania y Netherlands, Países Bajos, creo. Sí, Países Bajos. Sí. Y creo que tenemos como compañía la potencial de transferir este know-how a la Argentina para hacer lo mismo. Sí. A eso me refería, ¿no? Como conozco las operaciones de ustedes en hidrógeno azul en el mundo, pues decía que me alegro que Wintershall esté también pensando que Argentina es un lugar para eso. Creo que Horacio está con nosotros, me parece, no me deja ver el operador. ¿Qué tal, Horacio? Te perdiste lo de Manfred, después te hacemos un resumen. Hola, sí, ¿cómo estás, Teo? ¿Qué haces? Teo. Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes. Buenas tardes por la invitación. Contanos un poco, ¿qué es Raízen? Porque yo voy a cargar nafta y no cargo en Raízen, ¿no? Sí, yo llegué justo para el debate de cuando había llegado Shell a la Argentina. Raízen es una compañía, es una joint venture entre el grupo Shell y un grupo brasilero que se llama Cosan. Hoy es una compañía abierta, pero los accionistas mayoritarios son Shell y Cosan. La marca Shell llegó en Argentina en 1914. ¿Sí? Diadema vino un poquito después, pero 1914, así que 108 años. Raízen es un grupo de más de 40.000 empleados que tiene 35 parques de bioenergía en Brasil y tenemos más de 7.500 estaciones de servicio. Somos licenciatarios de la marca Shell. Okay. Así que Raízen es la que opera en la Argentina refinación y comercialización de combustibles, lubricantes y especialidades marca Shell. Y en Argentina tenemos aproximadamente 850 estaciones de servicio. Así que cuando vas a cargar Shell, me alegra que así lo hagas, está yendo a Raízen. Cargo todo, cargo Action, YPF, un poquito de cada uno. Es decir, voy un tercio de tanque. Una semana vas a cargar. Hago 3 paradas, ¿no? Sí, Marcos está ahí, se va a enojar. No sé que me saquen una foto. Está muy bien, está muy bien. Pero básicamente es un grupo muy equilibrado entre energías renovables y fósiles. ¿Sí? 70% del EBITDA del grupo Raízen viene de renovables. Si incluimos azúcar, Raízen es el principal productor de etanol de primera generación del mundo, principal trader de etanol del mundo. Es el único productor a nivel comercial de etanol de segunda generación, ¿no? Es un etanol que se hace con el bagazo de la caña, lo que queda del proceso de molienda de la caña. Es el principal productor de azúcar del mundo. Y bueno, eso hace con que tengamos un buen balance, hablábamos mucho de la transición energética, un buen balance para la transición energética, con foco en crecer las dos cosas, ¿no? Nosotros creemos mucho en la transición y quizá la prueba más evidente es la actualidad, que se necesitan ambas cosas, invertir en ambas cosas para poder tener una buena transición futura de energías más renovables. Tenemos 5 pilares de crecimiento. Renovables es muy relevante y quizá el que más va a crecer en los próximos años. También
lo que llamamos proximidad, tiendas de conveniencia, ¿sí? Azúcar, marketing y servicios, que es el downstream, y innovación tecnológica. Nosotros estamos en la Argentina, si querés, en las 3 patas de downstream, proximidad e innovación tecnológica. Anunciamos un plan de inversiones en el periodo 2020 a 2023 de 715 millones de dólares, con 4 áreas específicas. La primera es procesar en la refinería crudos más livianos, vaca muerta, ¿sí? Principalmente. La segunda es seguir mejorando y seguir invirtiendo en calidad de combustibles. Todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, desde la refinería, inteligencia artificial y todo lo que ello implica para procesos de refinación, hasta tecnología en servicios y productos que brindamos todos los días. El ejemplo último que lanzamos fue la aplicación Shellbox, ¿sí? Y después en crecimiento del negocio, ¿no? Crecimiento tanto de la red de estaciones de servicio como todo el negocio B2B, lubricantes y especialidades. Está bien. Bueno, hablamos poco hasta ahora del downstream. Ahora hiciste un panorama de Raízen y cuál es la estrategia, pero contame cómo está el downstream en Argentina. El downstream en la Argentina está... creo que estamos tratando de abordar los desafíos que tiene el sector en general, ¿no? Es decir, somos un sector integrado, me rodean productores, ¿sí? Me rodean productores por todos lados. Te sentaste vos solo ahí. Sí, me senté yo en el medio, pero es un sector muy integrado, ¿no? Y creo que tenemos algunos desafíos. Coyunturalmente, específicamente, en este momento, te diría que un gran tema es el tema de sendero de precios, ¿sí? Hoy en la Argentina tenemos precios muy por debajo de cualquier, digamos, país internacional, con excepción probablemente de Venezuela, pero precios muy por debajo, principalmente, digamos, a pulmón de los privados, ¿no? de tanto productores como refinadores que estamos dentro del contexto intentando minimizar ese impacto. Pero si miramos a mediano y largo plazo, tiene que haber reglas claras de cómo ese sendero va a evolucionar para poder garantizar todas las inversiones que necesitamos, ¿no? John habló un poquito de eso, sí. Se refiere un poco a eso, pero digamos, ese es un tema. El segundo tema que es clave para nuestra industria, no solo el downstream, pero para toda la industria, es acceso a divisas, ¿no? Y acceso al mercado único y libre de cambios. Es realmente un detractor de inversiones importante. Y el tercero, para nosotros, sí, específicamente en el downstream, refinadores, es tener más crudo para procesar localmente, ¿no? Hoy las refinerías, algunas refinerías tienen ociosidad y se necesita más crudo para poder importar menos y de esa forma, digamos, quitarle un poco de presión a las reservas del Banco Central, ¿no? Hoy el mercado está importando el doble que el año pasado, ¿sí? Si le sumás precios en términos de dólares, estás en el triple. Entonces, cuando juntás ese desafío con el desafío del gas del invierno, ¿no? Los números empiezan a ser números muy, muy relevantes. Te diría un cuarto desafío que enfrentamos, que también yo creo que ese es más estructural, que es que la Argentina y el sector tiene que tener un esquema tributario más conducente con nuestro tipo de actividad, ¿no? Que es grandes inversiones con retornos a larguísimo plazo y bueno, eso todavía nos falta camino para andar. No es muy diferente el downstream a lo que es la cadena integrada y lo que es el upstream. ¿Qué es un sistema tributario diferente? ¿En qué sentido? Bueno, terminar con impuestos, por ejemplo, distorsivos como ingresos brutos, ¿no? Es decir, tener, para el caso del downstream, un impuesto a los combustibles, que es IDC, digamos, ICL, que tenga alguna realidad con lo que está pasando en surtidor, ¿no? Es decir, algunos cambios de impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir, algunos cambios que se habían orientado en una dirección favorable, que ahora hemos vuelto atrás y no son favorables para el sector.
El impacto de IVA en las inversiones también un poco. El impacto de IVA en las inversiones, exactamente. O sea, camino que íbamos andando de a poco, que ahora lo fuimos desandando, ¿no? Y importante recuperarlo. Hablaste de capacidad ociosa y que aumentaron las importaciones. ¿Por falta de crudo? ¿O estás hablando de gasoil en el momento que no hay gas y se genera con gasoil? No, a ver, la salida de la pandemia, ¿no? O sea, cada mes es un mes que no es, digamos, es diferente al anterior, ¿no? Pero la salida de la pandemia, donde había mucha capacidad ociosa en las refinerías, ¿no? Y mucho del crudo se exportaba, ahora cambió, es decir, hay mucha demanda, no se llenaron las refinerías todavía, así que todavía queda 10-15% de ociosidad para llenarlas, ¿no? Crudo hay. Pero digamos, en vez de exportar el crudo, tiene que quedarse al mercado local, lo cual toca el equilibrio de sendero de precios, ¿no? Porque es clave. Hoy el crudo en el mercado local tiene un precio muy inferior al mercado internacional. Independientemente de la guerra, ya lo tenía antes. Ya lo tenía antes. Pero nada, digamos, si seguimos importando lo que estamos importando, no hay reserva del Banco Central que alcance. Así que una parte sí podemos hacer, que es básicamente industrializar el crudo que producimos en las refinerías que tenemos en la Argentina. Esa te diría que es de cortísimo plazo lo más relevante para el downstream hoy. Okay. Eso y abastecimiento, ¿no? Y abastecimiento. La coyuntura de la guerra claramente muestra que no está garantizado el abastecimiento de producto importado, principalmente diésel, que hoy el mercado argentino importa 30% de diésel, es importado. Así que es muy relevante en términos de abastecimiento también. Claro, eso sí. Se habló mucho, bueno, Manfred y todos los anteriores que han venido acá, de la producción de vaca muerta, cómo va a ir aumentando y demás. ¿Cómo afecta eso a las refinerías? Porque es un crudo liviano, diferente, sí, parafínico. Nosotros en Raízen justo tenemos, te diría que una de las refinerías que más crudo liviano puede procesar, ¿no? Y nuestra capacidad de conversión de crudo liviano es muy buena, pero igualmente cuando hablas de los niveles, digamos, del crudo que viene de vaca muerta, necesitas hacer readecuaciones en las plantas de la refinería y parte de esas readecuaciones son las que yo mencioné en el plan de inversiones nuestro, ¿no? Es decir, para tener mayor capacidad de conversión de crudo a vaca muerta se necesitan inversiones que son las que estamos haciendo para garantizar poder extraer lo máximo de ese barril de crudo, ¿no? De cada barril de crudo vaca muerta. O sea, están anticipando un poquito lo que va a ocurrir con la mezcla de crudo. Sí, acá, ya ¿no? está ocurriendo porque ya en las mezclas de crudo ya ves, ¿no? Un nivel, digamos, vaca muerta ya empieza a cambiar un poco los niveles de API del crudo que recibimos hoy. Pero sí, nos estamos anticipando, digamos, creemos, hasta hace poco yo estaba sentado también del lado del upstream, ¿sí? Así que o sea, yo soy un, digamos, ferviente creyente en el futuro de vaca muerta y en el futuro del desarrollo de vaca muerta en los próximos años. Gracias, Teo. Horacio. Pampa Energía. ¿Cómo pasaron los últimos 2 años? ¿Qué estuvieron haciendo? Bueno, aparte de estar encerrados, ¿no? Sí. Bueno, los últimos 2 años fueron bien interesantes. Nosotros empezamos una campaña de crecimiento de producción a partir del lanzamiento del primer tramo del Plan Gas. Hemos crecido desde el año 2020 hasta hoy casi un 60%, punta a punta, con inversiones que, si tenemos en cuenta los planes para este año, van a superar los 450 millones de dólares. Y fundamentalmente logramos participar de todas y cada una de las rondas que hubo del Plan Gas, particularmente las que convocaron a satisfacer los picos de demanda. Nosotros pasamos de niveles de producción de 7 millones de metros a 9 millones entre 2020 y 2021 y un segundo escalón de 9 millones a 11 millones de metros que se va a perfeccionar ahora en
en el 2022. Así que seguimos con un plan de inversiones muy agresivo. Tenemos por delante un desafío bastante importante que creo que tiene que ver con lograr llegar a la finalización o a la primera etapa del gasoducto Tratayén-Salliqueló en condiciones de poder ofertar un porcentaje sustancial de lo que va a ser ese caño y eventualmente y en paralelo también abastecer al mercado chileno. Eso, digamos, como conceptos básicos de dónde estamos parados hoy como productores de gas. Mercado chileno, vos hablaste que participaste en las licitaciones de picking. O sea, vos el mercado chileno sería como compensación. Porque Sí, los 11 millones son de capacidad, no es que vas a producir 11 millones todo el año, ¿no? Sí, a ver, hoy por hoy las exportaciones a Chile son contraestacionales, es decir, están habilitadas de octubre a abril y funcionan perfectamente justamente como un buffer para los picos de invierno. Ahora, a partir de la saturación de los caños de Neuquén a Buenos Aires, la verdad que la molécula que vaya a Chile en el invierno ya no compite contra la que va al centro de consumo argentino, con lo cual hace sentido que las exportaciones a Chile a partir de la saturación de los caños puedan ser en firme y puedan mantenerse a lo largo de todo el año, sujeto, por supuesto, al cumplimiento de los compromisos de Plan Gas en el mercado interno. Pero eso debiera ser la conclusión natural de la saturación de la capacidad de transporte. En realidad, el norte evidentemente todavía no está preparado para que vaya a Chile. Las que van por Gasandes usan parte del centro-oeste. Vos decís que el nuevo ducto, el Néstor Kirchner, le va a liberar el gas ese que va por el centro-oeste y que no vaya a Buenos Aires para poder llenar el caño a Chile todo el año. En rigor, digamos, son independientes, es decir, hoy por hoy, en el invierno, con el máximo consumo de la zona de Cuyo y Neuquén, la capacidad de exportación a Chile está en el orden de los 5 millones de metros. En el verano, en el orden de los 8 o 9 millones de metros. La construcción del gasoducto Tratayén-Salliqueló no va a cambiar esa situación. Sería necesario expandir el tramo Tratayén-La Mora para poder mejorar esos 5 millones de metros. Tenés que pensar que para poder duplicar esa capacidad de evacuación, estamos hablando del orden de los 160, 170 millones de dólares para pasar de 5 a 10 millones de metros en forma permanente durante los inviernos. Y que esa es la situación respecto al mercado chileno en lo que hace a Gasandes. Después hay la posibilidad de exportar alrededor de 4 millones de metros, por lo menos capacidad nominal del caño en lo que es el gas pacífico, pero con una demanda chilena del otro lado que todavía está un poco en pañales y que tiene que desarrollarse. Está bien, ok. Le pregunto lo mismo a todos porque creo que es el tema del día, ¿no es cierto? Tema de la crisis que hay ahora en el mundo, Ucrania y demás, y los altos precios del gas y del crudo. ¿Han alterado sus planes? ¿Están cambiando las estrategias? Algo han dicho, pero me gustaría que refuercen la idea pensando en eso. Sí, mira, yo creo que es interesante ver a Vaca Muerta desde una perspectiva un poco más macro. Yo creo que lo definiría como la paradoja de la escasez de lo que abunda. Y eso le ha ocurrido ya a la Argentina a fines del siglo XIX con la revolución que hubo en la pampa húmeda productiva. Es decir, un país que tenía un recurso gigantesco para lo que era su demanda interna, que era, digamos, toda la pampa húmeda, suelos fértiles, clima templado, la posibilidad de producir enormes cantidades de alimentos y que estaba subaprovechado. En ese momento, se tomó la decisión de poder o de llevar adelante las inversiones necesarias para que ese bien o esos bienes se pudiesen exportar. Se hizo un enorme esfuerzo inversor en todo lo que fue la logística de transporte, que básicamente fue la red de ferrocarriles, que entre 1890 y 1910 pasó de 2.500 kilómetros a 35.000, transformándose en la segunda más grande de América y la octava del mundo. Yo creo que los ferrocarriles del siglo XIX son los gasoductos del XXI. Si nosotros tenemos que lograr
monetizar ese recurso que es de magnitud mundial, de magnitud global y no local, a través justamente del desarrollo de una red de transporte y de industrialización, sea LNG, sea transformación del gas en un subproducto como por ejemplo la urea, y salir al mundo a competir y a poder venderlo. Ese es el destino lógico a mi criterio, de Vaca Muerta. Si nosotros pensamos que la transición energética puede durar 50 años, sería necesario multiplicar por 10 los niveles de producción de Vaca Muerta que tenemos hoy para que en 50 años ese recurso, de acuerdo a lo que sabemos hoy que tiene, se agotara. Eso implica inversiones enormes del orden de los 80.000 millones de dólares en midstream, 12.000 millones de dólares por año en esos 50 años de upstream, pero una balanza comercial de más de 95.000 millones de dólares. Es decir, que estaríamos exportando un PBI cada 4 años. O sea, claramente ese es el destino que tiene. Manfred. Creo que no necesitan una crisis para aprovechar una oportunidad que ya estaba todo el tiempo, ¿sí? En mi opinión, una crisis como la guerra en Europa a medio plazo va a acelerar la transición energética. Sí, y en mi opinión, nuestra estrategia de focalizar en los desarrollos de gas natural, de nuestros recursos de gas natural, con una gestión del carbono se fortalece. Y no hay, en mi opinión, no es necesario cambiar esta estrategia en ese momento. Diego, ¿querés agregar algo? Sí, a ver, a nosotros en Raíces no nos cambia ningún plan, ¿no? O sea, ya estábamos invirtiendo en fósiles y creciendo fósiles, además de renovables, y lo vamos a seguir haciendo. En el cortísimo plazo, como, jugador del downstream, lo que crea esto es una gran volatilidad de precios, Nosotros salimos de $80 por barril Brent a 140, hoy estamos en 115, y todo esto pasó en 4 semanas, ¿no? Entonces, una gran volatilidad. Eso expone o lleva al límite algunos de los desafíos que hablamos acá hoy, y lo otro es que pone muy al límite el abastecimiento, ¿no? O sea, no hay producto para todo el mundo. Es decir, hoy hay mayor demanda que oferta en el mundo. Entonces, creo que ese es el desafío de cortísimo plazo. Como país, yo creo que solo refuerza lo que estamos hace mucho en la industria, venimos hablando hace años, décadas, ¿no? Es decir, hay que tener un plan estable de largo plazo para permitir las inversiones y el desarrollo acelerado que nuestra tierra nos da, ¿no? Porque no es solo Vaca Muerta, hay un montón de cuencas que tienen la capacidad de desarrollarse y crecer en petróleo y gas, y creo que lo tenemos que hacer, y también tenemos que hacer renovables, ¿no? Es decir, una cosa no quita la otra. Yo creo que lo que se está demostrando es que esa transición es más equilibrada y vas a necesitar por más tiempo de los fósiles que los creíamos por ahí fuera más rápido, ¿no? Entonces, me parece que lo tenemos que aprovechar. Yo creo que debe ser como la 5ª vez que yo lo digo en la AOG, ¿no? Es decir, pero bueno, creo que todos lo decimos y es una muestra más que ese es el camino y que deberíamos pensar. Javier dijo, no en el gas de este año porque ya está, en el del próximo, pensemos en lo que vamos a necesitar en los próximos 10 años, ¿no? Este es un sector que no piensa, es decir, cualquier cosa que pienses hoy te va a empezar a impactar en 3, 4, 5 años. Entonces, digamos, el gasoducto, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Es decir,
varios años. El LNG lo hemos hablado, ¿no? hace varios años también. Es decir, bueno, creo que tenemos que empezar ahora a ver qué queremos para dentro de 5 o 10 años y trazar ese camino y tener las condiciones, ¿no? Yo hablé de marco tributario, regulatorio, que nos permita hacer que eso se haga realidad. A principio de este año, a principio del año pasado, como industria, le dijimos, por ejemplo, a la Secretaría de Energía que si nos daban algo de acceso a divisas y no nos obligaban a renegociar deudas unilateralmente, el sector podía traer 15.000 millones de dólares más de inversión en el año, ¿no? Y más de 4.000 millones de generación de divisas. Este sector es muy potente, ¿no? Y si creamos las condiciones, creo que todo lo que vamos a traer son, cosas buenas para el país, no solo para el sector, no solo para el argentino, para el país y para el mundo. Sí, es así. No hay una falta de recursos o de compromiso. No. Que queremos o necesitamos una política y condiciones para incentivar estas inversiones. Por ejemplo, un esquema fiscal competitivo, acceso a divisas y reglas estables y claras, quizás a través de la nueva ley de hidrocarburos. Libre importación y exportación. Exacto. Sí, por supuesto también. Pero lo que creo que sí está claro es que ya no hay duda sobre la calidad de la roca, ya no hay duda sobre la productividad de los pozos. Eso quedó en el pasado. Todo está crujiendo ahora a la luz de la infraestructura, tanto de gas como de petróleo. Es decir, todas las restricciones pasan hoy por un problema de infraestructura, de evacuación. Sí, yo diría más que por un problema de infraestructura, porque la industria es capaz de generar esa infraestructura. Yo creo que, y lo dejo como pensamiento final, parece que la política en su conjunto, y no identifico a nadie en ningún partido en especial, sino toda la política en su conjunto, tiene que en algún momento apartarse de la coyuntura. Entiendo que es muy difícil esa coyuntura. Se tiene que apartar de la coyuntura y empezar a apostar al futuro. Porque esta industria ha dado ya cifras y todos coinciden en lo que puede significar ese futuro. Creo que eso es lo que le falta a este país, que la política apueste a ese futuro, ¿no? Y genere entonces esas condiciones, ¿no? Sabiendo de que los beneficios que va a tener Argentina son superiores al riesgo que pueden estar corriendo. El premio es enorme. Sí. El premio es enorme. El premio es enorme. Y la coyuntura se resuelve. Entre todos resolvemos la coyuntura. Exacto. Sin perder la dirección de a dónde queremos llegar, ¿no? A veces nos perdemos en el camino y en vez de agarrar para Mar del Plata, agarramos para, no sé, Chaco. ¿No? Así, bueno. Pero el potencial es enorme. Creo La Roca, ¿no? Demostró que nos sorprende. Es decir, todos son buenas noticias, ¿no? Es decir, nuestros pozos en términos de productividad son espectaculares. Tenemos capacidad industrializada de refino en el país para procesar ese crudo. Es decir, tenemos capacidad para exportar, ¿no? Tenemos que invertir en infraestructura y para eso necesitamos previsibilidad y que se hagan las cosas que discutimos. Y una integración del 85% de la industria. Es decir, todo lo que tenemos bienes y servicios se hace acá en Argentina. Seguro, es decir, está todo. Tenés el talento, ¿no? Tenés el know-how, tenés todo. Tenés una demanda cautiva que es la de Brasil, tanto en electrones, digamos, que vienen a partir del gas natural, como de LNG, como de urea, como de subproductos del gas y del petróleo, que lo tenés al lado. Es decir, es un cliente cautivo y es un monstruo, es gigante. No podemos desaprovechar esa oportunidad. Así que bueno, esperemos que esa apuesta a futuro la hagan en algún momento. Les agradezco mucho a los tres. Muchas gracias por estar acá.